hermano querido, una vez más nos encontramos contigo a través de este medio para poder acercarte a ti y a la vez acercarnos nosotros a Dios al abrir su palabra. Este es tu canal de estudios bíblicos, La Biblia Habla. Aquí solamente tratamos de exaltar la verdad que está en la palabra de Dios. No inventamos, no quitamos ni agregamos absolutamente nada. Bien, vamos a orar, vamos a buscar a Dios en oración, así entraremos ya en el tema del estudio de la Biblia. Vamos a arrodillarnos, a postrarnos de rodillas y a buscar a Dios con un corazón sincero y humillándonos ante Él. Cariñoso Padre y Dios bueno que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que tú nos das de una vez más podernos encontrar con nuestros hermanos y amigos para estudiar tu santa y divina palabra. Háblanos a través de ella, prepara nuestros corazones, nuestras mentes predispuestas a escuchar tu voz y aprender o recordar lo que hemos aprendido alguna vez. En tus manos, Señor, nos encomendamos, pidiéndote que tú dirijas este estudio, que tu Espíritu pueda morar en nuestros corazones y nuestra mente y clarificar nuestras ideas para poder, Señor, conectarnos contigo y así recibir la luz que emana de tu santa palabra. Gracias, Señor, por todas las bendiciones. Bendice a cada uno de los que ven estos videos y a aquellos que los comparten también. Bendícelos, Señor, y a aquellos que reciben tu palabra con amor y con gozo, pues bendícelos de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Trataremos hoy de continuar el tema acerca del Espíritu Santo que veníamos estudiando en esta serie que hemos dado en llamar el estudio acerca del Consolador. Hoy vamos a tratar un tema importante, creo que es el tema más importante sobre el tema del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de las características de este ser que lo definen como una persona en la palabra de Dios. Si bien la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio que Dios no lo ha develado, pero sí nos ha dejado en su palabra pistas para descubrir que el Espíritu Santo no es una fuerza o un viento o fuego o agua, sino que es una persona. O sea que es una persona. Nos da la palabra de Dios pistas como para analizar que el Espíritu Santo no es lo que muchos creen, sino una persona. Muchos creen porque han surgido teorías con respecto a la deidad, que Cristo es el Espíritu Santo desencarnado, que es el mismo Cristo. Otros dicen que el Espíritu Santo no es nada más que una fuerza, un viento de Dios, que no tiene personalidad ni discernimiento. Pues vamos a encontrar en la palabra cosas, en la Biblia, vamos a encontrar cosas que definan al Espíritu Santo como una persona, sin querer asegurar que la naturaleza del Espíritu Santo sea como persona, pero creemos, de acuerdo con lo que vamos a estudiar en la palabra de Dios hoy, que lo definen como una persona separada del Padre y del Hijo. Son tres personas que componen la deidad, no tres en uno. O sea, una persona con tres caras, como dicen los trinitarios. Nosotros no creemos en ese tipo de trinidad, sí en una trinidad o en un gobierno tripartito de Dios que lo definen como la deidad. La Biblia lo define como la deidad, no trinidad, define como deidad. Y nosotros nos apoyamos en esa definición que nos da la Biblia de deidad, no trinidad. Si bien creemos que está compuesta la deidad por tres personas. Bien, vayamos entonces de lleno al estudio de la palabra de Dios, agradeciéndote por los que se han suscrito, agradeciendo a cada uno de los que se han suscrito a nuestro canal, a los que apoyan nuestra humilde tarea de llevar este mensaje,
de preparar los corazones para el pronto regreso de Cristo y de refrescar estas doctrinas que están en la palabra de Dios y muchas veces mal entendidas, poco estudiadas y muchas mal interpretadas. Hemos tratado temas muy ríspidos para determinadas personas, como por ejemplo el tema del divorcio. De acuerdo con lo que la Biblia de Dios, con lo que la palabra de Dios nos dice, y hemos recibido también bastantes críticas con respecto a esto, pero todavía no han demostrado con la Biblia que yo estoy equivocado. O sea, no que yo estoy equivocado, sino que mi enfoque del estudio era errado. No me lo han demostrado. Sí con insultos, sí con agravios, y sobre todo también con el tema de el milenio. También con el tema del milenio hemos sufrido también algunos ataques personales, pero esto no era una cosa que no debíamos esperar. Era lógico que debía pasar esto, porque hay muchos, sobre todo el enemigo, que no quiere que la gente conozca estas verdades, sino que tengan una mente prejuiciada, engañada, y que sea fácil presa de sus maquinaciones o doctrinas erróneas. Pero nuestra tarea es llevar la verdad de la palabra de Dios a la gente, a aquellos que la quieran escuchar, y a la vez recordar a aquellos que la hemos estudiado alguna vez, estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual. Muy bien, notemos lo que hace el Espíritu Santo. Vayamos a recordar un poquito de lo que hemos estudiado hasta aquí. Notemos lo que hace el Espíritu Santo. Salmos 104:30. Salmo 104:30. Mira lo que dice Salmo 104:30. Vamos a usar la versión Reina Valera 1909 y también otras versiones, pero vamos a utilizar más la versión 1909. Fíjate lo que dice el versículo 30 del capítulo 104 de Salmos. Envías tu espíritu, críanse y renueva la paz de la tierra. Venía hablando el salmista de que Dios es todo misericordioso, pero quita el espíritu y la persona muere. Pero dice, luego envías tu espíritu, dice el versículo 30, y son criados, o sea, viven de nuevo y renuevan la paz de la tierra. El Espíritu Santo es el que vivifica al ser del cual Dios ha creado. Lo vimos en el principio cuando estudiamos la tarea del Espíritu Santo. Él es dar vida al ser humano. También podemos encontrarnos a muertos en vida, que no tienen la presencia de Dios en su corazón y en su mente y en su vida, por lo tanto son muertos que caminan. Y sobre ellos dijo Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Muy bien. Segundo punto. Para recalcar esto, tenemos que volver a repasar el valle de los huesos secos. Y eso está en Ezequiel 37, 9 al 14. Vayamos al libro de Ezequiel. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, 9 al 14. Dice así el profeta Ezequiel, 9 al 14. Dice el profeta, díjome, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor Jehová. Notemos, aquí encontramos las tres personas de la deidad. Primero, Ezequiel dice, y díjome, profetiza al Espíritu, háblale al Espíritu, quiso decir, habla al Espíritu, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí con mayúscula, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Esta es la tarea del Espíritu Santo. Versículo 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre la pies, y un ejército grande en extremo.
y díjome luego, Hijo del hombre. Fíjate, ¿a quién prefiguraba? ¿A quién se hacía llamar Hijo del hombre? Cristo, ¿verdad? Pues Ezequiel aquí está prefigurando a Cristo. Fíjate, dice, díjome luego, Hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. Versículo 12. Dice, por lo tanto profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová. Primero Ezequiel prefiguraba a Cristo. Aquí se menciona al Padre, el Señor Jehová. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abriere vuestros sepulcros y os sacare de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová. Hablé y yo hice, dice Jehová. Dice, yo Jehová hablé y lo hice, dijo Jehová. Así termina el versículo 14. Por lo tanto, vemos prefigurando a Ezequiel al Hijo del Hombre, que era Cristo. Y que mandaba al Espíritu que soplara sobre los huesos y que ellos vivieran. Y el Padre era el que abría los sepulcros para que surgieran nueva vida de entre los muertos. Qué maravilloso es encontrar que Dios es el que nos saca del sepulcro, pone el Espíritu Santo en nuestro corazón y hace que tengamos una vida nueva. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Qué más? Inspira a los profetas. ¿Dónde dice eso? Segunda de Timoteo 3:16. Mira lo que dice, ya vayamos ahora al Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo 3:16. Dice lo siguiente, el apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 16, dice así la palabra del Señor. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Qué maravilloso es cuando nosotros buscamos a Dios en su palabra para que se nos instruya qué cosa es lo correcto y qué cosa no lo es. Bien, otro texto más, segunda de Pedro 1:20 y 21. Pero vayamos de vuelta. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. Segunda de Pedro 1:20 y 21. Dice así, segunda de Pedro. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es particular interpretación, porque los profetas, porque la profecía no fue en tiempos pasados traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, los profetas escribieron la palabra de Dios, inspirados por el mismo Dios, por el Espíritu Santo. Por eso esa Biblia nos vivifica a nosotros. Cuando la estudiamos, recibimos la presencia de Dios en el corazón, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esa escritura fue inspirada por el mismo Espíritu Santo que vivifica. El Espíritu Santo vivifica, da vida, renueva, envías tu espíritu y son creados nuevamente, dice la palabra de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que Dios no nos ha desamparado, aunque tengamos una vida destruida, aunque hayamos vivido disolutamente y perdidos en los vicios, en el egoísmo, en el mundo de la riqueza, porque la gente también busca eso, el afán de tener dinero, riqueza para un mejor estatus y mejor vivir, y no se dan cuenta que están sumergiéndose cada vez más en el lodo de la miseria espiritual. Entonces, cuando reaccionan
buscan a Dios. Algunos reaccionan, otros lamentablemente no reaccionan. Pero cuando lo buscan a Dios, el medio para encontrarlo es su palabra. Allí está lo que Dios ha dejado establecido para que el hombre tenga nueva vida. Ojalá tú y yo podamos tener esa nueva vida. Ojalá tú y yo podamos recibir la unción del Espíritu en nuestro corazón para que pueda vivificarnos otra vez y dejar de ser ese valle de huesos secos. Ojalá tú y yo podamos nacer de nuevo, como cuando Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo era una persona intachable. Y sin embargo Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Es menester que nazcas de nuevo. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, vida lleva. Y necesitamos esa vida, una vida renovada, una vida cambiada, una vida en obediencia a los mandamientos de Dios. Porque la carne no puede obedecer los mandamientos de Dios. Porque las cosas de Dios son altas y sublimes y la carne es baja. Bien, hasta aquí hemos recordado un poco la tarea del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar acerca directamente ya de la persona del Espíritu Santo. Notemos lo siguiente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Notemos lo siguiente. A ver qué nos dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, con respecto a este ser que es el Espíritu Santo. Dice así, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Ah! El Espíritu dice, habla, el Espíritu habla. ¿Puede un viento hablar? ¿Puede algo que no tiene razonamiento hablar? No, ¿verdad? Sin embargo, aquí dice, pero el Espíritu habla a las iglesias, al que venciere le haré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dice, el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu habla. Por eso podemos definir como que es una persona, porque tiene voz, habla. Un viento no habla. Una fuerza inconsciente no habla. Otro texto más. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Otro texto más. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu, vuelve otra vez a hablar. Y por lo cual, como dice el Espíritu, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Espíritu nos habla, nos llama al entendimiento, al razonamiento. No endurezcamos los corazones. No seamos rebeldes a su llamado. Para poder tener una vida nueva necesitamos que Él renueve este cuerpo putrefacto que tenemos. Un corazón repodrido. Perdonen, pero es así. Nuestro corazón humano es un corazón repodrido, cargado de egoísmo, de maldad, de pensamientos impuros, de palabras impuras. ¿Cómo puedo yo tratar de reformarme externamente si lo que yo necesito no es una reforma externa, sino una reforma de corazón? Y solamente Él la puede lograr. Solamente el Espíritu de Dios puede lograr esa reforma en el corazón humano. Por eso nos dice, si oyeres hoy la voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Espíritu nos habla. Por lo tanto, tiene capacidad para hablar. Un viento no puede hacerlo. El fuego no puede hacerlo. El agua tampoco puede hacerlo. Sin embargo, una persona sí puede hacerlo. Bien. Punto B. Efesios 4:30.
Efesios 4:30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Mira lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Pablo no quería decir que el Espíritu Santo es el sello. Entendamos esto. Tenía una forma de escribir Pablo, que él tenía los pensamientos bien claros, pero los lectores no lo tienen claro. Sobre todo los lectores de hoy día, en donde tienen una confusión terrible en la cabeza. Cuando estuvimos viendo el sello de Dios, nos dimos cuenta que lo que Dios sella en el hombre, el Espíritu Santo lo que sella en el hombre, es su santa ley. Aquí está hablando, versículo 30, y no contristáis, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados. El Espíritu es el que nos está sellando. Eso es lo que está diciendo Pablo. No lo entristezcan. ¿Por qué los está sellando? No es que es el sello de Dios. Muchos dicen, no, el sello de Dios es el Espíritu Santo. No, entiendes mal. El Espíritu Santo no es el sello, es el que sella. Y se lo puede entristecer. Ahí tienes otra característica de que es una persona. Se lo puede entristecer. Nos habla, se entristece. Lo podemos engañar como hicieron Ananías y Zafira en el libro de los Hechos, cuando tomaron el dinero que lo habían dicho que lo iban a dar a la iglesia y después no lo dieron, dieron una parte muy ínfima. Quisieron engañar a Dios. Por lo tanto, también nos da características de persona allí. Otro punto más. Primera de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10. Primera de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10. 7 al 10. Dice Pablo: empero a cada uno les es dada manifestación de espíritu para provecho, porque a la verdad es dada por el Espíritu. O sea, discierne el Espíritu a quién le va a dar las cosas. No es a su antojo, es un discernimiento que tiene él a quién le va a dar determinada tarea que viene a fin con lo que el don que uno trae, ¿verdad? Y los da y nos perfecciona ese don. ¿Qué más dice? Versículo 7. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otra operación de milagros, a otro profecía, a otro discreción de espíritu y a otro género de idiomas y a otro interpretación de idiomas. Es el mismo Espíritu que da dones. Por lo tanto tiene discernimiento, elige a quién lo va a dar, a quién no lo va a dar. Tiene discernimiento, otra característica que es una persona, el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:11. Primera de Corintios 2:11. Vamos de vuelta a los primeros capítulos de Primera de Corintios 2:11. Dice lo siguiente el apóstol Pablo: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que estaba con el Padre, no en el Padre. No en el Padre. No entendamos mal, el Espíritu de Dios estaba con él. Por lo tanto, discierne los pensamientos de Dios Padre, porque se entienden, entre los tres se entienden a la perfección. Es como, ¿cómo decirlo? Son tres gotas de agua que trabajan con la misma sincronización. Y para ellos no hay uno mayor
que el otro. Por lo tanto, siempre no soy yo el mayor, es el Espíritu es el mayor. Y para el Espíritu el Hijo es el mayor. Y para el Hijo el Padre es el mayor. Entonces no hay deseo de supremacía entre los tres. Por eso el Espíritu discierne los pensamientos del Padre, conoce, tiene discernimiento, razona, nos habla, tiene discernimiento, características de que es una persona. Próximo punto. Vayamos a Juan 14:16, un texto clave para desmoronar todo tipo de otro pensamiento. Juan 14:16. Mira lo que nos dice el apóstol Juan en su evangelio. Juan 14:16. Dijo Jesús, estas son palabras del Señor Jesús. Dice, yo rogaré al Padre y me enviará a mí mismo, dice. ¿No? Dice así, tú que lo estás leyendo en tu palabra, en la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice? Yo rogaré al Padre, dice, versículo 16, y os dará otro consolador. Estando Jesús en la tierra, Jesús era el consolador de los discípulos. Era el maestro de ellos. Pero él debía cumplir otra función en el cielo. Y como estaba limitado por su cuerpo humano, aún siendo Dios, limitado por su cuerpo humano, debía venir otro igual a él, pero sin la restricción de un cuerpo humano. Él ya no podía estar en todos lados. Jesús ya no podía estar en el mismo sitio, en el mismo tiempo, en todos lados. Pero el Espíritu Santo sí. Por eso dice, yo rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo me veo limitado por mi cuerpo humano, pero el otro que viene en representación mía, pues ya no tiene límites, estará en todos lados al mismo tiempo. Al Espíritu de verdad, el cual el mundo no le ve ni le puede recibir. ¿Por qué? Porque el mundo no vive en la verdad. No les interesa la verdad a la gente del mundo. Pero el Espíritu es el Espíritu de verdad. Por eso yo no puedo entender, hermano, y te hablo de corazón, yo no puedo entender cómo hay religiones que dicen ser cristianas y que no enseñan la verdad y dicen que reciben el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le ve ni le conoce. No lo puede entender. El mundo no puede entender las cosas de Dios. Bien, entonces vemos que el otro consolador no es el mismo Cristo, porque no dice yo me enviaré a mí mismo en otra etapa, librado de mi cuerpo humano. Entonces, no dice eso, dice yo rogaré al Padre y enviará otro consolador, otro como yo, otro igual. ¿Me entiendes? Otro igual. No es la misma persona. Es otro igual, parecido. Eso es lo que está diciendo. Está igual, parecido a mí. No es que seré yo, es otro igual, mi representante. Eso es lo que está diciendo Cristo. ¿Cómo podemos llegar a pensar que el Espíritu Santo es el mismo Cristo? Bien, entonces terminamos el estudio de hoy con este tema de Juan 14, con el texto de Juan 14:16, el otro consolador. El Espíritu nos habla, se entristece, gime por nosotros, intercede por nosotros, sufre cuando nosotros endurecemos nuestro corazón. Ojalá, hermano, tú y yo no endurezcamos nuestro corazón. Vamos a terminar con una oración en el estudio de hoy. Hemos definido, de acuerdo con los textos,
Hay mucho más, hay muchos textos más, pero yo no quiero largar este tema, porque para mí es tan claro que el Espíritu Santo es una persona diferente a Cristo, diferente al Padre, pero a la vez está entre ellos. ¿Por qué? Porque es de la deidad. No es que son un cuerpo con 3 cabezas, no, son 3 seres distintos, diferentes, pero con el mismo objetivo, que trabajan como Dios. Son 3 seres que forman el equipo al que llamamos Dios o deidad. En el principio dijeron, hagamos al hombre. No dijo, voy a hacer. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Tiene capacidad el Espíritu Santo de tener personalidad. Ahora su naturaleza es un misterio. Eso no lo vamos a develar. Ni la Biblia lo devela. Pero sí nos da características de persona. Y capacidad de llegar a pensar que es una persona. Bien, vamos a terminar nuestro estudio de hoy pidiéndote que te suscribas a nuestro canal, que apoyes esta humilde tarea de llevar esta verdad a quien quiera oírla, que comparta nuestros videos, que le des a la campanita para poder estar atento cuando subimos un próximo video. Que el Señor te bendiga y te acompañe, y vamos a terminar con una oración. Cariñoso Padre y Dios bueno que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por el estudio de tu palabra, porque hemos descubierto la tercera persona de la divinidad, de la deidad, tiene características de persona. Por lo tanto, creemos que esa persona, que es el Espíritu Santo, que nos habla en nuestro corazón, que trata de que no endurezcamos nuestros pensamientos contra Él y que Él pueda trabajar nuestras vidas, pues te pedimos, Señor, por Él, para que Él pueda trabajar en nosotros. Rogamos por Él, por su presencia en nuestro corazón, para que pueda transformar nuestros caracteres, nuestra mente, nuestra vida cargada de pecado y de mal, de egoísmo, de malos pensamientos, de maledicencia, que todo pueda Él cambiar en nuestro corazón. Y gracias, Señor, porque todavía nos da la oportunidad de poder escuchar su voz. Ayúdanos a no endurecer nuestro corazón. Te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, como decimos siempre, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Y agrego esto, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que el Señor les bendiga, les guarde y hasta nuestro próximo encuentro. Un abrazo desde Buenos Aires, les habla Alejandro Mallorca. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga y me los guarde.